El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Padre bueno, tú que estás en el cielo en esta hora, te ruego, Señor, que seas bendiciendo este mensaje de tu santa palabra y que seas tomando las vidas de aquellas personas que ahora se acercan para escucharla. Cambia sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, de los versículos 1 al 10 nos dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas, hablemos del refuerzo en la disciplina. El refuerzo es un aporte psicológico a la disciplina y se puede definir como la consecuencia de una conducta. La psicología conductista ha hecho posible que las conductas que producen satisfacción o gratificación tienden a repetirse, mientras que no lo harán aquellas que no producen gratificación o tienen por consecuencia resultados negativos. Si la consecuencia frente a una conducta es gratificante, el refuerzo es positivo. Por lo tanto, la conducta que lo produce tiende a repetirse. En cambio, si tú castigas al niño por una conducta indeseable y el niño entiende que el castigo vino como consecuencia de dicha conducta, estará menos dispuesto a repetirla. Para que no pueda haber una buena aplicación de estos conceptos en la disciplina de nuestros hijos, debemos dar una gratificación cuando ellos lo ameriten, ya que estamos reforzando este comportamiento o actitud en sus vidas. Y para que no se repitan conductas indeseables, es necesario no gratificar, no premiar dichas conductas o dar un castigo. El refuerzo ante una conducta deseable no tiene que ser siempre un detalle material, ya que muchas veces el niño o la persona involucrada buscan la aprobación mediante palabras de agrado, besos o abrazos. Podemos usar el refuerzo positivo para eliminar los hábitos indeseables por deseables. Ejemplo, el niño que se acuesta tarde. Para corregir esta costumbre, se debe proporcionar conductas que produzcan satisfacción antes de acostarse. En este caso, es preciso estar de buen genio. Si al niño le agrada el baño, es bueno hacerlo. Luego, se le leerá un cuento y se conversará un poco con él.
terminando con una oración para que él vivencie su fe como un procedimiento agradable en su rutina diaria. La palabra del Señor nos dice: dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días malos. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. En el mundo del espectáculo, los empresarios que se comprometen en realizar un evento respectivo tienen disponible la locación que se requiere y las ubicaciones correspondientes en tribunas o palcos para todos los gustos, para todos los precios y para todas las estaturas. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje que he llamado la estatura ideal. En primera instancia, veamos por la palabra de Dios la condición de un hombre bajo de estatura. Por esta palabra, un hombre bajo de estatura tiene una vida socialmente despreciable. La Escritura nos narra que, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y oígase bien, y rico, nos muestra entonces que Zaqueo era un hombre bajo de estatura, pero grande en fortuna, pues nos dice la Biblia que era rico, grande en posición, dado que era jefe de los publicanos, es decir, tenía a su mando, delegado por el Imperio Romano, la responsabilidad de recaudar los impuestos del pueblo y de aprovecharse de cobrar más de la cuenta, razones por las cuales su vida social era despreciable y tenía a su haber el odio del pueblo. Era judío, y también los judíos, que eran numerosos en ese gobierno romano, no estaban de acuerdo con la actitud propia de pecadores, mucho menos con la de aquellos judíos que eran pueblo de Dios y que trabajaban como publicanos al servicio del Imperio Romano. El nombre Zaqueo significa puro, y te imaginas la impureza de sus actos en contra de Dios y en contra de los hombres. Era pues un hombre de bajos instintos. La condición de un hombre bajo de estatura es que no puede ver lo que desea. Nos dice el evangelista Lucas que este hombre procuraba ver quién era Jesús, pero también nos dice que no podía verle a causa de la multitud, pues era tan pequeño en estatura que le tapaban toda visibilidad. En los espectáculos que ofrece el mundo hay localidades para las personas que procuran ver lo que desean porque tienen cómo pagar por ello. Sin embargo, Zaqueo, aunque tenía cómo pagar cualquier precio para ver a Jesús que pasaba, la gente que se agolpaba no se lo permitía. ¿Sabes por qué? Porque le tapaban al ser un hombre de baja estatura. Ahora, ¿qué procuraba ver Zaqueo? Nos dice la palabra que procuraba ver quién era Jesús. La pregunta para ti, amigo, en esta hora: ¿procurarías ver a Jesús y saber quién es esa persona maravillosa? ¿Quién es esa persona que a diario pasa por tu vida sin que te des cuenta? ¿Quién es esa persona tan especial que a diario toca a la puerta de tu corazón? Esa persona que siempre está dispuesta a ofrecerte misericordia, a ofrecerte su amor infinito, a ofrecerte tantas bendiciones que solamente en Él pueden existir. ¿Procurarías ver a Jesús a cualquier costo? ¿Estarías interesado en esta hora en ver lo que significa su palabra reflejada en tu vida? Déjame decirte que a Jesús lo podemos ver cuando recibimos su palabra con humildad y con sinceridad. Analicemos pues los recursos inteligentes de un hombre bajo de estatura. Nos dice el relato que hay que correr deprisa para saber quién es y qué hace Jesús, porque este evangelio nos narra que Zaqueo, corriendo delante, es decir, estuvo presuroso, es decir, estaba deseoso de saber quién era Jesús y qué hacía Jesús, corrió deprisa para conocer sus señales, corrió deprisa para conocer sus obras prodigiosas, corrió deprisa para conocer sus milagros, su misericordia, su amor,
su bondad, porque nos dice la Escritura que Jesús, cuando estuvo en este mundo, predicó la palabra y miró con compasión a todos aquellos pecadores, a todos aquellos publicanos, a todos aquellos hombres, mujeres y niños que estaban enfermos, no solamente del alma, sino también enfermos en su situación física. Jesús es un hombre especial y debemos saber qué nos quiere dar a entender y qué es lo que Él hace por nosotros. Las multitudes siguen a los showman, aquellos hombres de espectáculo, pero tú debes seguir a Jesús, el hombre maravilloso que arrastra multitudes. Ahora bien, otro recurso inteligente de Zaqueo como hombre bajo de estatura, lo debes tener tú también. ¿Y sabes cuál es? Buscar un nivel bien alto para poder ver lo que quiere Jesús. Porque dice el relato bíblico que Zaqueo, corriendo delante, subió a un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él corrió enseguida, supo que Jesús estaba pasando cerca de su lugar donde vivía y de manera inmediata, dice la Biblia, que él se subió a un árbol para poder ver, porque el Señor estaba pronto a cruzar por aquel lugar. Ese árbol, es decir, el balcón de su escenario donde él estuvo, fue el mejor lugar para poder ver, para poder observar la gloria de Jesús. Y cuando la condición de un hombre bajo de estatura por su pecado como Zaqueo hace que nadie lo determine, es cuando encontramos la mirada maravillosa del Jesús compasivo que siempre nos anhela. Zaqueo estaba cubierto por la multitud, estaba despreciado por la condición pecaminosa, por su bajeza espiritual, pero qué lindo lo que nos dice el relato de la palabra, que cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué invitación tan especial la del Señor Jesús cuando procuramos alcanzar su mirada, cuando utilizamos un recurso para buscarle, cuando tenemos la necesidad que tenía Zaqueo, un hombre bajo de estatura que la multitud agolpada no le permitía ver. Qué oportunidad tan especial, qué mirada tan maravillosa la que Jesús le concedió cuando él estaba montado encima de ese árbol, encima de ese sicómoro. Qué buen balcón eligió Zaqueo. Con la misma prisa que Zaqueo buscó la presencia del Maestro, fue con la que Jesús le aceptó, porque su palabra nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Zaqueo buscó inmediatamente la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de manera inmediata la mirada de Jesús se encontró con la mirada de Zaqueo. Por esta razón, a los que le buscan temprano, el Señor por su misericordia, óyeme bien, a los que le buscan temprano, al Señor por su bondad, a los que le buscan de manera temprana, la mirada del Señor y su perdón, temprano también lo encontrarán. Muchas personas de baja estatura espiritual buscan agradar a Dios por medio de sus propios métodos, por medio de la idolatría, de las obras como el donar dinero a las casas de beneficencia, como la donación de inmuebles, becas, promesas religiosas y muchas cosas más. Pero déjame decirte que Dios desea métodos que le agraden, como el método que usó Zaqueo para ver a Jesús, subirse bien alto, con un corazón contrito y humillado. Quizá, amigo mío, nadie te determine hoy por tu bajeza espiritual y estás buscando agradar a Dios con tus propios métodos. Zaqueo hizo todo lo posible, todo lo que estaba a su alcance para contemplar la gloria de Dios que pasaba tan cerca de él, y se subió al árbol, que es mejor que la platea o el balcón, donde van muchos a pagar por un espectáculo, a pagar por ver a una persona de fama, y él observó la gloria de Jesús y descendió de él para recibirla. Dice la Escritura que entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. Y a pesar de toda murmuración, Jesús y pecador se fundían en un encuentro lleno de gozo, porque él vino a salvar lo que se había perdido. Así lo narra la Escritura, que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Te agradaría entrar a la presencia de Jesús
a morar con Él gozoso. Es que cuando el hombre descubre lo que hay en Jesús, es decir, la verdad, porque Jesús es la verdad, no le queda otra razón, no le queda otra opción que aceptar su salvación, porque Jesús dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y Él la recibió con gozo. Es que es un gozo recibir la propuesta de salvación del Señor. Es un gozo recibir la propuesta de sanidad del Señor. La propuesta de poder vernos abrazados por el Señor Jesús en medio de las dificultades, en medio de la angustia, en medio del dolor. Es un privilegio, es un gozo que solamente Jesús puede darnos. Zaqueo se puso en pie para reconocer al Salvador y reconoció también su bajeza espiritual. Dice la Escritura: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta afirmación no es otra cosa, amigo mío, que el reconocimiento de que como pecador había hecho daño a su prójimo más de lo que se lo permitía el gobierno romano. La Biblia dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando reconocemos el pecado, debemos saber lo que hace Jesús con reconocer nuestra bajeza espiritual. Nos da su salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Además, nos hace hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, la casa no solamente física, sino la casa de su corazón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En conclusión, a Jesús no le interesó el método que utilizó Zaqueo para buscarle, sino lo que había en su corazón. A Jesús no le importa la estatura del pecado del hombre, si éste procura ver su salvación. Si estás interesado en montarte en esta hora en el árbol, en el balcón, en el lugar de platea para poder ver lo que significa el Señor, no importa tu bajeza espiritual, no importa la estatura que tengas ahora por causa del pecado, el mismo Jesús de Zaqueo está aquí y lo hace para invitarte a que abras la puerta de tu corazón. Si es así, repite conmigo de todo corazón: Señor Jesús, en esta hora abro la puerta de mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Lávame en tu sangre preciosa y séllame con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto hoy como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.